Vamos a hablar sobre la lección 3 de nuestra asignatura y vamos a delimitar el ámbito cronológico en el que se desarrolla, que es esencialmente la llamada Edad Moderna, que a pesar de su terminología, por cuestiones vulgares, debe ceñirse solo a los límites cronológicos que van de finales del siglo XV hasta el final del antiguo régimen con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. En este ámbito vamos a ver algunos aspectos que nos interesan especialmente para la asignatura, como son el nacimiento del Estado moderno, sobre el cual hablaremos después, la creación y la implementación, diríamos, o desarrollo de la ciencia jurídica que ya habíamos visto, que se desarrolla sobre todo en la lección 2 a partir del renacimiento de los estudios jurídicos en Bolonia, y veremos también la caída de la monarquía absoluta. En este sentido, en lo que se refiere a la primera parte de la lección, vamos a parar nuestra atención o dedicar nuestra atención a lo que llamamos el contexto geopolítico. Una mirada al mapa o a los mapas que tenéis en las páginas 8 y 9 de los materiales pueden dejar entrever con facilidad la complejidad del mundo medieval, entrando ya en la Edad Moderna, teniendo en cuenta algunos aspectos que destacaremos después. El más importante que queremos destacar en este momento es el cambio que se produce respecto a lo que sería la escala del mundo medieval en su contexto, en lo que sería la evolución del primer mundo feudal, de los feudos, de unas pirámides, diríamos, jerárquicas que más o menos van acumulando jurisdicciones, en unos territorios que ya son reinos de por sí, de medidas o dimensiones, diríamos, alcanzables en lo que serían los medios de transporte del momento, contraponerlo a lo que sería la expansión europea en esta época en que se ha descubierto un nuevo continente y hay una nueva correlación de fuerzas y una nueva gestión de territorios mucho más allá de lo que serían las fronteras propias de cada uno de los territorios titulares de esas nuevas posesiones. ¿Por qué queremos destacar esta cuestión? Básicamente porque la percepción de un continente que no se conocía y el redimensionamiento que dicen los italianos de lo que sería la escala de correlaciones de fuerzas en el mundo europeo conlleva una visión también hacia el interior que viene cambiada en relación a la percepción que se tiene respecto a los oponentes, vecinos, reinos, etc. Y ahí toma un nuevo sentido, en esta época, la correlación de términos entre reino e imperio, con las consecuencias inevitables de un desplazamiento de intereses no tanto hacia el interior de los reinos como hacia el exterior y a los equilibrios de políticas pluriestatales, diríamos, o plurinacionales en el sentido medieval y moderno del tiempo. Aquí nos lleva a esta consideración nos lleva a una percepción de un nuevo actor en esta escena, que es el Estado moderno, sobre el cual hablaremos a continuación. Pero sí que no podemos dejar de destacar el hecho de que ya no se trata de un rey y de sus súbditos, sino que ya hay algo más que funciona casi autónomamente alrededor de esta monarquía y de su jurisdicción y de intereses, que es el interés del Estado, que sigue adelante independientemente de la sucesión de reyes como personas que ocupen el cargo que se vaya produciendo. En relación con la atención que dedicamos al Estado moderno, lo primero que conviene destacar es la importancia de precisar su uso en los términos correctos que una asignatura como la nuestra, que tiene un componente jurídico, pero sobre todo también un componente histórico-jurídico, requiere. Es decir, conviene no confundirlo por cuestiones varias que se utilizan como sinónimos sin serlo. ¿Qué es el Estado moderno?, que se ciñe al marco cronológico que hemos marcado al inicio de la lección, con otros conceptos posteriores, como el Estado liberal de derecho, el Estado constitucional o el Estado nacional, que a veces hay quien se refiere a este modelo, que es el nuestro actual, como Estado moderno, cuando de hecho es Estado contemporáneo. Hecha esta precisión, conviene tener en cuenta que, como ya hemos visto, todo lo que encontramos en la época moderna es una evolución del mundo medieval, bajo medieval, y que las raíces de esta figura o de este ente que acaba siendo el Estado y que se puede definir de modos cambiantes, y lo tenéis en los materiales, bajo distintos criterios, arranca de una necesidad sentida en la Baja Edad Media
que se va construyendo alrededor de las monarquías. En este sentido, no es casualidad que la aparición en Francia pues, sea de las más estudiadas, también porque por sus intereses después de la Ilustración y de la Revolución pues les ha llevado a dedicar cierta atención a ello. Pero no es casualidad que el Estado francés sea quizá el Estado como paradigma o como referencia mental que muchos tenemos en la cabeza cuando intentamos vislumbrar o averiguar qué ha pasado en otros territorios. En este sentido, la historia del Estado conlleva una serie de cambios que veremos dentro de un momento, pero pasa por una teorización, no tanto del Estado, que ya había tenido lugar por Maquiavelo y algunos otros autores, sino porque acaba confluyendo con un elemento importante que también destacaremos a continuación, que es la teorización que realiza Jean Bodin sobre lo que él llama los 6 libros de la República y que en definitiva es la teorización de un nuevo concepto sobre el cual prestaremos también cierta atención, que es la soberanía. En este contexto de construcción del Estado o de independización o emancipación, podríamos decir, del Estado, hay cambios que tenéis destacados en los materiales. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en la transformación de los órganos centrales que se van que ya han sido prefigurados en la Baja Edad Media, porque en la Baja Edad Media tienen una raíz feudal y ahora en la Edad Moderna tienen una raíz en la Baja Edad Media. Con lo cual, esta transformación va llegando a un punto de madurez que va requiriendo cada vez una mayor elaboración interna de mecanismos técnicos para dar satisfacción a un mayor número de necesidades que en el mundo moderno tienen lugar. ¿Qué es lo que queremos destacar en esencia? Que se construyen alrededor de las monarquías, como hemos apuntado, y que este crecimiento de la administración de un ente que necesita retroalimentarse para ir funcionando, acaba generando no solo una confluencia de funcionarios, de oficiales que ocupan cargos formados en la tradición, diríamos, de los estudios del ius comune, sino también acaban generando una serie de cargos y oficios que se van arrostrando y que acaban conformando lo que acabamos conociendo como burocracia. Ahí está el origen, con las diferencias que se deben guardar entre la situación actual y evidentemente lo que sería el mundo anterior a la fin del antiguo régimen, pero ahí está el origen también de esta carga documental que se tiene que llevar para llevar el registro de todas las actuaciones que el Estado monárquico va llevando a cabo. Otro punto que queremos destacar sería el gobierno por consejos, y aquí en especial nos interesa porque es una situación relativamente genérica o general que se produce en distintos territorios europeos, pero que en el caso, diríamos, estrictamente ceñido a los territorios peninsulares, tiene su importancia por la singularidad que en la península se produce por la elaboración o la creación o la construcción de una monarquía que, como se ha denominado, es una monarquía compuesta porque se acumulan los territorios y las coronas en una sola persona, pero se mantienen las personalidades jurídicas diferenciadas de los territorios, así como los regímenes jurídicos y las obligaciones del monarca respecto con sus naturales en cada uno de ellos diferentes. Y ahí va a haber un foco de tensión que va a generar crisis en esta época también. ¿Qué más ocurre además de la acumulación de coronas? También hay un elemento que queremos destacar para que tome sentido también lo que es nuestro presente, que es la percepción de la frontera como algo, no diré más importante que en la Edad Media, pero que sí toma un protagonismo en que al sentirse los monarcas como más fuertes en su territorio, se preocupan más de los límites fronterizos, de gestionarlos y sobre todo de asegurarlos respecto a posibles conflictos con territorios vecinos para dar seguridad a sus naturales. Y en relación a los cambios que he anunciado, hay cambios varios, circunstancias de paradigma, de la tensión que se produce entre la sociedad estamental y la nueva posición del rey, que es básicamente cualitativa, en que se predican del rey unos atributos que ya no son los mismos que los del monarca medieval, que acaban confluyendo en una tensión que se podría, diríamos, resumir en una idea que es que el mundo medieval limita las aspiraciones del mundo moderno desde el punto de vista de la monarquía, y dependerá de los territorios cómo se solucionen estas tensiones y por qué crisis y con qué resultados encontraremos una evolución u otra en un sentido más directamente relacionado con la preeminencia del monarca o menos. Hasta que esto se produce, o mientras esto se produce, aparece una nueva necesidad para superar esta diferencia medieval, que es
cómo teorizar o cómo dar cobertura ideológica a esta necesidad o a esta forma de actuar que algunos monarcas ya han empezado a llevar adelante. Y es aquí donde aparece el trabajo de Jean Bodin, que antes he mencionado, los 6 libros de la República, en que con una novedad conceptual construye una teoría nueva que deja, diríamos, de lado porque supera, va más allá, las antiguas teorizaciones sobre el ejercicio del poder que los juristas medievales habían desarrollado a partir del Renacimiento jurídico boloñés sobre la potestas, la summa potestas, la plenitudo potestatis, y que básicamente descansa en un hecho incontrovertible, que es que el rey no se quiere sentir limitado por sus compromisos o los compromisos sobre todo de sus predecesores, con lo cual la soberanía de Bodin es el concepto nuevo que entra en escena para justificar, para dar cobertura a que el monarca no se sienta vinculado por los compromisos previos. En este sentido, la obra de Bodin lo que hace es intentar dar una solución teórica al problema, intentando contemporizar con las estructuras que sí existen. Y entonces, cuando hablemos de asambleas estamentales, pues resulta que Bodin también habla de ellas, pero hay una herencia de la obra de Bodin, quizá por la vía de hecho, aunque hay autores que sostienen que no estaba quizá en su ánimo. Hay una herencia de la obra de Bodin por cómo se llevó a la práctica, en Francia fue donde primero se implantó con Luis XIV, por la vía práctica, que es que fue la antesala o el primer paso hacia lo que sería la monarquía absoluta y lo que sería lo que después conocemos como el absolutismo. En relación con el apartado dedicado a la consolidación del poder regio, debemos precisar que se produce también con carácter general en la mayoría de territorios, pero que se produce con etapas y grados distintos según el tiempo y el lugar, como ya hemos apuntado. ¿Qué ideas son importantes aquí? Que también son evolución de ideas medievales. Básicamente el concepto derecho del rey y el concepto derecho del reino. Aquí es donde se ve también la importancia que han jugado desde la Baja Edad Media, sobre todo las asambleas parlamentarias en cada uno de los territorios con nombres distintos a lo largo de la geografía europea, que han generado la elaboración de una serie de normas de carácter general que se sobreponen a las jurisdicciones anteriores, más medievales, diríamos, de lo que llamaríamos el derecho señorial y el derecho municipal, que han generado la elaboración de normas de carácter general propias de cada uno de los territorios, como se ve, por ejemplo, en alguna de las imágenes que tenéis en los materiales y que ahora podéis quizá visualizar. La consolidación del poder del monarca, de hecho, en la clave de tensión, en clave de la tensión que antes mencionábamos, es una muestra de la correlación en un escenario determinado de fuerzas, que es la asamblea estamental, de cómo el monarca intenta conseguir el máximo de lo que le interesa y los estamentos intentan preservar lo máximo de lo que les corresponde por derecho, intentando limitar en la medida que pueden las decisiones tomadas unilateralmente por el monarca. La suerte de estas relaciones varía de un territorio a otro y básicamente la solución que vemos ideológica es la que hemos apuntado antes con Bodin y con la tendencia cada vez más a una conducta más absoluta por parte de los reyes. Y podríamos decir, en un intento de resumir en una frase, digamos, coloquial, pero que describa los distintos ámbitos que hemos ido apuntando, que el mundo medieval se convierte en una especie de corsé o encorseta las aspiraciones de los monarcas en el mundo moderno. Y de esta sensación de que unos dicen, no, no, nosotros tenemos derecho a lo que teníamos, y el otro dice, no, no, yo quiero hacer otras cosas, surgen los conflictos en la Edad Moderna que a lo largo de la geografía europea son numerosos y de profundo calado, con resultados desiguales jurídicamente y políticamente según cada uno de los momentos por este choque de intereses que habíamos apuntado. ¿Qué otros conceptos conviene tener en cuenta? El derecho general territorial, sería este derecho de los reinos, que para evitar lagunas se suele recurrir a una fórmula técnica que es los órdenes de prelación de fuentes, y que toda esta tendencia del derecho del rey más el derecho del reino más el derecho general territorial más los órdenes de prelación de fuentes desembocan en la elaboración de recopilaciones de derecho general en los distintos territorios, por ejemplo en los territorios peninsulares o por ejemplo tenéis imágenes en los materiales en otros territorios. ¿Qué es lo que querríamos destacar aquí antes de acabar este apartado?
que no es lo mismo una compilación que un código, a pesar de que normalmente llamamos código de Justiniano al código de Justiniano, código de Eurico al código de Eurico, que básicamente son recopilaciones y que se les llama código por una vulgarización del término latino codex, que quería decir libro cosido con las páginas en el formato que habitualmente conocemos. Los códigos de la Ilustración son los que conocemos actualmente como Código Penal, Código Civil, y serán objeto de estudio en la lección 4. En relación al último apartado del programa, o de esta lección, del índice, los juristas y la construcción del Estado, unas breves palabras para insistir o recordar la importancia que ya se ha apuntado antes en la construcción del Estado de la generalización de las profesiones jurídicas, de la especialización y, por tanto, tecnificación de los procesos, tanto judiciales como administrativos, por la formación técnica cada vez más de los miembros de distintas familias que servían para proveer de personal a las distintas instancias de la monarquía, y una cierta reflexión sobre el papel de las distintas obras que los juristas han ido elaborando a lo largo de todos los territorios y sobre todo en la Edad Moderna con más difusión por la generalización de la imprenta, con el latín como lengua vehicular, explicando cómo se interpretaba el derecho en sus territorios y contribuyendo a crear lo que llamaríamos una sistemática de la ciencia del derecho, que será necesaria, básica e indispensable para poder llegar a entender los movimientos que vendrán más adelante hasta nuestro presente. Es por ello que también se dedica cierta atención al humanismo jurídico, Homos Gallicus, que ya se había apuntado, porque son temas, diríamos, con una coherencia interna que va más allá de lo que sería el ámbito cronológico en la lección 2, y aquí vendría a culminar cuál es esta situación y mostraría el papel de los juristas también en las formas distintas de ver los derechos o los ordenamientos jurídicos clásicos y cómo revisan cómo se habían tratado anteriormente a un momento concreto.